Cuando salí del aeropuerto a altas horas de la noche, vi a mi marido, James. En sus brazos había una niña pequeña de más de 4 años, y la sonrisa en su rostro era algo que nunca había visto antes. En el momento en que lo pasé de lado, supe que nunca podríamos volver atrás. James, esta vez, realmente ya no te quiero. Hubo un sonido burbujeante viniendo de la olla. Apagué el gas y saqué un tazón de sopa de jengibre. James estaba sentado en la mesa del comedor esperando como de costumbre. Pero esta vez, lo desvié y llevé la sopa de jengibre a la sala de estar. Cuando James abrió la puerta y entró a la casa, yo estaba en la cocina haciéndome sopa de jengibre. Me había quedado atrapada en esa lluvia torrencial durante media hora entera. ¿Por qué estás de vuelta? James puso los zapatos que había sacado casualmente en el armario de zapatos. Sin siquiera levantar la vista, dije, hubo una lluvia torrencial y el vuelo fue cancelado. Me senté en el sofá con las piernas cruzadas y vi el último programa de comedia variada mientras tomaba la sopa de jengibre de un bocado en uno. Un rastro de sorpresa pasó por los ojos de James. Ava, ¿por qué estás enojada? Al escuchar esto, no respondí. La luz y las sombras de la televisión se proyectaron en mi rostro, haciéndolo oscuro e indistinto. James estaba a punto de acercarse cuando su teléfono sonó. Era un tono especial que había configurado para esa mujer. James contestó inmediatamente el teléfono. Olivia, ¿qué pasa? No sé lo que se dijo al otro lado del teléfono, pero en el rostro de James se mostró una expresión de pánico. Cuando cogió las llaves del coche y abrió la puerta, James me miró de reojo. Esta vez, no dije nada. Solo lo miré a él en silencio. Emma de repente tiene fiebre. La estoy llevando a ella y a su madre al hospital. Esta fue la primera vez que se había tomado la molestia de explicarme algo. Ridículo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Realmente ya no me importa en absoluto. Después de llevar a Olivia y a su hija al hospital, James estaba un poco distraído. El comportamiento de Ava esta noche era muy inusual. Al pensar en esto, James sintió un punzamiento de irritación en su corazón. Después de finalmente calmar a Emma y hacerla dormir, Olivia vio que James se levantaba con frecuencia la mano para comprobar su reloj. James, gracias por esta noche. Es muy tarde. Debes volver primero. Tengo miedo de que Ava se enoje de nuevo. Antes de que pudiera terminar de hablar, James la interrumpió. Ava no se enojará. Debes descansar esta noche. Me quedaré aquí y vigilaré la perfusión. Olivia asintió obediente y se acostó de costado en la cama auxiliar, pero sus ojos nunca se apartaron de James. Mientras veía las gotas cayendo una a una, los pensamientos de James se desvanecieron. Después de que James se fuera, terminé lentamente la sopa de jengibre en el tazón, me levanté y fui al estudio, e imprimí un acuerdo de divorcio. Después de volver al dormitorio principal, puse el acuerdo de divorcio firmado en la mesa de noche y moví la cobija y los útiles de aseo al dormitorio de invitados. Al día siguiente, cuando James volvió a casa, fue inmediatamente al dormitorio principal. El dormitorio principal estaba vacío, con solo un papel muy visible. Después de ver claramente lo que estaba escrito en el papel, James se dio cuenta de que todas las cosas de Ava en el dormitorio se habían ido. Ava, Ava. Hubo un rastro de temblor imperceptible en la voz de James mientras la llamaba. Estoy aquí. Estaba parada en las escaleras con mi maleta. Al escuchar mi respuesta, James pareció soltar un suspiro de alivio, pero cuando vio la maleta, volvió a ponerse nervioso. Ava, ¿a dónde vas? De viaje de negocios. El aeropuerto acaba de llamar y dijo que el vuelo se ha reanudado. Dije calmadamente, James, has visto el acuerdo de divorcio, ¿verdad? ¿Por qué de repente quieres divorciarte? Antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido de la bocina de un coche en la puerta. El divorcio es lo mejor para ti, para mí y para Olivia. Piénsalo primero. Volveré en 15 días, y entonces podemos obtener el certificado de divorcio. Arrastrando mi maleta, me volví y salí, dejando a James perplejo. El avión voló en el cielo, dejando una larga estela. Nanchen era el destino de mi viaje, y también era la ciudad donde James y yo fuimos a la universidad. Cuando pasé por nuestra universidad, bajé del coche por un impulso. Saludé al tío vigilante y luego entré por la puerta principal de la universidad. Eran las vacaciones de verano, y había pocos estudiantes en la universidad. Solo algunos estudiantes universitarios que se preparaban para el examen de ingreso a posgrado pasaron deprisa. Ava, una voz familiar vino de detrás de mí. ¿El estudiante más mayor William? ¿Qué haces aquí? Era William, el estudiante más mayor directo de James en la universidad. Escuché que se fue al extranjero después de graduarse de la universidad.
William corrió unos pasos para alcanzarme y caminó a mi lado. Acabo de regresar y vine a visitar nuestra universidad. Mientras caminábamos y recordábamos, ambos admiramos los cambios en nuestra universidad. Espérame aquí. Cuando pasamos por la enfermería de la universidad, William corrió adentro y volvió con unos vendajes adhesivos. Me ayudó a sentarme en los escalones del campo de deportes. William estaba a punto de agacharse para ayudarme a poner los vendajes adhesivos. Estudiante más mayor, puedo hacerlo yo misma. William se enderezó y me entregó dio vendajes adhesivos. Cuando extendí la mano para cogerlos, nuestros dedos se tocaron accidentalmente. La mano de William era muy cálida, mientras que la mía era muy fría. Me quité los zapatos y descubrí que la parte trasera del talón se había desgastado y se había roto la piel. Después de poner los vendajes adhesivos, rápidamente me puse los zapatos. ¿Todavía estás bien con James? Apoyado en el pasamanos, William preguntó casualmente. Estoy bien. No soy alguien que se abre fácilmente, aunque James y yo estamos a punto de divorciarnos. William abrió la boca, quiso decir algo, pero al final, no dijo nada. El trabajo en Nanchen avanzó sin problemas, y regresé según lo planeado. En cuanto salí del aeropuerto, vi a James apoyado en la puerta del coche con un ramo de rosas en los brazos, llamando la atención de los transeúntes. Cuando vio que yo aparecía, James se acercó rápidamente, me presentó las flores y cogió la maleta y la puso en el maletero. ¿Por qué no usar un conductor gratuito? Tampoco estoy siendo coqueta. Abrí yo misma la puerta del asiento del pasajero y lancé las flores al asiento trasero. En cuanto me subí al coche, vi una foto pegada enfrente del asiento. Era una foto de grupo de Olivia y su hija. James subió al asiento del conductor. Cuando vio que yo estaba mirando la foto, extendió la mano y la arrancó. Emma insistió en pegarla. Ahora la estoy quitando. No es necesario. Está bien. Volté la cabeza para mirar hacia la ventana y admiré el paisaje en el camino. Viendo que no quería hablar, James cerró sensatamente la boca y se concentró en manejar. ¿Has firmado el acuerdo de divorcio? De repente, pregunté. Ava, no me divorciaré de ti. Una vez hicimos un voto de que seríamos pareja toda la vida. James respiró hondo y respondió calmadamente. Volví mi mirada desde la ventana y la fijé en el perfil de James. Dije suavemente, ese día, lo vi, James, en el aeropuerto. Ese día estaba lloviendo fuertemente. El vuelo de Olivia y su hija fue cancelado, y no pudieron encontrar un taxi para regresar, así que solo pudieron pedir mi ayuda. Ava, realmente no hay nada entre mí y Olivia. Tú lo sabes. La voz de James estaba llena de desesperación. Entonces sabías que mi vuelo también fue cancelado, y yo tampoco podía encontrar un taxi a altas horas de la noche. No pude evitar elevar la voz. ¿Vas a divorciarte de mí solo por esto? James lo encontró increíble. No, James. Una lágrima rodó desde la esquina de mi ojo derecho. Volví la cabeza y casualmente me secó la lágrima con el dedo. Dije suavemente, lo vi. En el momento en que Emma te llamó papá, cuán feliz estabas. El coche se detuvo bruscamente. El rostro de James se puso pálido, y sus ojos que me miraban estaban llenos de arrepentimiento. James y yo una vez tuvimos un hijo. Ese era el único hijo que tuvimos en nuestra vida. Pero no tuvo siquiera la oportunidad de echar un vistazo al mundo. No sabía si era un niño o una niña, o si se parecía a mí o a James. Ese fue el 4º año de nuestro matrimonio. Después de enterarme de que estaba embarazada en el hospital, tan pronto como llegué a casa, escondí el formulario de prueba de embarazo en una caja de regalo, esperando con ansias la sorpresa en el rostro de James cuando abriera la caja de regalo. Sin embargo, cuando vi a James traer a Olivia a casa, este arrebato de entusiasmo pareció ser apagado por agua fría. Por supuesto, reconocí a Olivia. Ella era el primer amor de James en la universidad, el que no pudo tener. James. Mirándolos a los dos, contuve el dolor que se acumulaba en mi corazón y lo llamé suavemente. Ava. James no esperaba que estuviera en casa, y su expresión estaba un poco aturdida. Como si de repente se acordara, señaló a Olivia a su lado e introdujo. Esta es Olivia, una senior de la universidad. Se quedará en nuestra casa por unos días. Olivia levantó una débil sonrisa, se acercó y extendió su delgada y blanca mano derecha. Así fue. James supo que no tenía dónde ir, así que tomó la iniciativa de traerme de vuelta sin consultarlo contigo. Lo siento, Junior. Estoy molestando en tu mundo a dos. Después de decir esto, le dio a James una mirada coqueta. Las palabras de Olivia parecían una explicación, pero me hicieron sentir extremadamente incómoda.
¿Era para mostrar cuánto James la preocupaba? No extendí la mano para estrechar esa mano que parecía amigable durante mucho tiempo, protestando en silencio. Al ver esto, Olivia retiró su mano derecha, frunció los labios hacia James y su voz tenía un toque de coquetería. Parece que esta estudiante más joven no me da la bienvenida. James, creo que es mejor que me vaya primero. James frunció ligeramente el ceño, y sus ojos que me miraban llevaban una pizca de reproche, y su rostro también se puso muy feo. Agarró a Olivia, que fingía irse, y la jaló hacia arriba de la escalera. Mientras pasaba por mi lado, también dejó una frase: «Esta casa es mía, y yo tengo la última palabra». Mirando las figuras de los dos subiendo la escalera, mis ojos se volvieron gradualmente rojos. Olivia se volvió y me dio una sonrisa provocativa y murmuró silenciosamente: «He vuelto». La confianza de Olivia no era sin razón. Durante un concurso de debate entre el Departamento de Derecho y el Colegio de Artes Liberales en la universidad, James se enamoró a primera vista de Olivia. Incluso para acercarse más a su diosa, James fue a la oficina del director para solicitar un cambio de departamento. Si no hubiera sido por la amable persuasión del jefe del departamento, y si no hubiera sido por la coerción y el chantaje de la familia de James, James realmente hubiera cambiado de departamento. Dado que no podía cambiar de departamento, James expresó su admiración por Olivia con acciones prácticas. Dondequiera que Olivia asistiera a un evento, James estaba allí. A menudo podía ver a James esperando solo en la puerta del dormitorio desde el balcón. Al principio, solo estaba curiosa. Poco a poco, se convirtió en espiar y sentir lástima por él, y finalmente, se convirtió en un amor secreto. En el tercer año de universidad, Olivia de repente tomó una licencia de ausencia de la escuela y se casó con un hijo de ricos. Su primer amor se casó, y el novio no era él. James estaba de mal humor, y yo aproveché la situación. Soborné al compañero de dormitorio de James para que vigilara siempre la situación de James. Cuando se quedaba en la cama y no iba a clase, supliqué a la tía del dormitorio que lo despertara conmigo. Cuando se quedaba dormido en clase, me ausenté de clase y copié las notas para él a su lado. Cuando se emborrachó y no volvía, ignoré las normas de la escuela y trepé por el muro a medianoche para salir y traerlo de vuelta. En aquel momento, toda la universidad estaba difundiendo la historia de que yo era un perrito callejero para James. Mis compañeros de clase hacían comentarios, y los profesores me aconsejaban earnestamente. Los compañeros de dormitorio de James también no podían aguantarlo y me aconsejaban que renunciara temprano. James también me dijo fríamente más de una vez: «Ava, no me moveré». Nada de esto podía sacudir mi corazón. En el último año de universidad, solicité vivir fuera del campus. Naturalmente, esto también era para cuidar de James más convenientemente. Una noche, recibí una llamada del dueño del bar en la calle trasera. James se había peleado con alguien. Cuando llegué allí, el James emborrachado ya había sido empujado al suelo. Viendo que una botella de vino estaba a punto de ser estampada, me apresuré a protegerlo. La botella de vino me dio en la cabeza, y un líquido rojo fluyó por mi mejilla. James se quedó aturdido por unos segundos antes de reaccionar. Empujó a la multitud con todas sus fuerzas, me cogió y corrió hacia el hospital. En un trance, escuché a James gritar sin parar: «Ava, despierta». Cuando desperté, ya era el día siguiente. Cuando vio que yo estaba despertándome, James extendió la mano y pulsó el botón de llamada. Después de que el médico me examinó detenidamente y confirmó que estaba bien y podía salir del hospital, James finalmente soltó el aliento. Cuando me llevó de vuelta a la casa de alquiler, James tomó mi mano. «Ava, seamos juntos». En ese momento, sentí como si hubiera fuegos artificiales explotando en mi cabeza. Enamorarnos, graduarnos y casarnos, todo salió según el plan. James me trató muy bien y siempre ponía mis deseos primero. Pero James nunca me dijo que me amaba, incluso en nuestra boda. Incluso así, antes de esto, lo acepté con agrado, pensando que un día el iceberg se derretiría. Sin embargo, Olivia volvió. No podía garantizar que James no fuera influido. Escondí en secreto la caja de regalo en lo profundo del armario. Fueron 2 horas más tarde cuando James volvió a la habitación, y para entonces ya me había calmado. Algo pasó en la familia de Olivia, y la echaron y no tenía a dónde ir. Como amigo, debería ayudarla, ¿verdad? James se acostó de costado, extendió su brazo y me atrajo hacia su pecho. «Ava, lo siento. No debí haber dicho eso justo ahora. Definitivamente te pediré tu opinión la próxima vez. Entonces dime lo que pasó en su familia». Mi voz salió ahogada desde debajo de la colcha. Le prometí a Olivia que no revelaría este asunto a un tercero por ahora. Mi corazón sintió como si le hubiera dado un fuerte golpe.
Ninguno de nosotros dijo nada, y la habitación cayó en silencio. Inicié unilateralmente una guerra fría con James. Por una semana entera, no lo contacté por mi cuenta. James parecía no darse cuenta, y él se llevaba a Olivia temprano y volvía tarde todos los días. Escuché de nuestros amigos comunes que James había usado todas sus conexiones para ayudar a Olivia a encontrar un abogado de divorcio conocido en la industria. Era ridículo decir que el siempre altivo abogado James realmente tuvo un momento en el que tuvo que inclinar la cabeza y pedir ayuda. 15 días después de la Guerra Fría, James me llamó por su cuenta, pero fue para pedirme que le ayudara a preparar su equipaje para un viaje de negocios. Cuando el asistente junior llegó a casa, acababa de terminar de empacar el equipaje. Hermana Ava, es mejor que vigiles a James recientemente. Antes de irse, el asistente junior finalmente decidió advertirme. Por un impulso, abrí los momentos de Olivia. Nos habíamos agregado mutuamente en WeChat durante una actividad universitaria, pero nunca habíamos interactuado mucho. El estado acababa de ser actualizado. Era una foto de la confiada espalda de James, con la leyenda: con tu presencia, tengo la mayor confianza. Cuando lo actualicé de nuevo, James respondió: siempre estaré aquí. En aquel momento, no sabía por qué, pero yo que debía haber estado triste, de hecho, me reí. Después de eso, todos los días, estaba como poseída. Actualicé los momentos de Olivia todos los días. En sus momentos, había fotos de James emborrachado, de James ocupado trabajando hasta altas horas de la noche, y de James calmando a un bebé para que durmiera. Cada vez que Olivia publicaba en los momentos, le enviaba un mensaje privado a James, diciéndole que lo extrañaba. Sin embargo, James nunca respondía. La próxima vez que vi a James fue un mes después. Él llegó corriendo a casa, me cogió y me hizo girar en la sala de estar un par de veces. Esposa, ¿por qué has perdido tanto peso? Después de dejarme caer, James finalmente se dio cuenta. Antes de que pudiera responder, él me rozó suavemente la nariz. Debes de no haber comido bien porque yo no estaba en casa. James, ¿a dónde fuiste durante el mes en el que desapareciste? Decidí darle a James una oportunidad de confesar. James se quedó aturdido por un momento, luego me abrazó de nuevo y apoyó su cabeza en mi hombro. Su barba lechosa se frotó contra mi cuello, haciéndome cosquillas y dolor. Fui de viaje de negocios a otro lugar para manejar un pleito. James respondió vagamente. ¿Era el pleito de divorcio de Olivia? Lo empujé y di un gruñido frío. Mi tono estaba lleno de sarcasmo. ¿Cuándo empezaste, tú, un abogado penal, a manejar casos civiles? Ava, yo. James estaba a punto de explicar cuando lo interrumpí. James, cuando nos casamos, dijiste que si alguna vez quería renunciar a este matrimonio, me permitirías darte 3 oportunidades para salvarlo. Hoy, esta es la primera vez. Después de decir esto, acaricié mi barriga y me volví para irme. Cariño, mamá hace esto por ti. No podía perdonar a mi marido por mentir por otra mujer e incluso perder el contacto durante un mes entero. Después de la confrontación, James volvió a su imagen de buen marido. Volví a casa a tiempo, me acompañaba a caminar después de la cena y salía de excursiones a los fines de semana. Varias veces cuando Olivia llamó, él solo tuvo una actitud distante y le ofreció soluciones por teléfono. Justo cuando pensé que todo estaba mejorando, Olivia me envió una ubicación con un mensaje adjunto: si quieres saber si James te ama, ve a la Villa Baizán Bay. Olivia siempre supo cómo jugar con la mente de las personas. Cuando llegué a la villa y abrí la puerta, la habitación estaba en silencio. Ya. En la escalera en espiral del segundo piso, un bebé estaba deslizando un caminador y persiguiendo las bolas de mar que rodaban por la escalera. Peligroso. Aumenté el paso y agarré el caminador. Antes de que pudiera soltar un suspiro de alivio, sentí una fuerte fuerza detrás de mí. Cuando tropecé unos pasos, accidentalmente me golpeé con el caminador. Quise extenderme y agarrarlo, pero era demasiado tarde. El caminador, con el bebé adentro, se deslizó por la escalera. Por casualidad, James abrió la puerta. Desde su perspectiva, parecía que yo lo había empujado. Emma. Un grito estridente sonó. Olivia se veía aterrorizada y me empujó fuerte. Sentí una sensación de mareo y el dolor se apoderó de todo mi cuerpo. James cogió al bebé que lloraba, y su tono estaba lleno de decepción. Ava, estoy muy decepcionado contigo. No lo hice. Jadeé de dolor. James, te ruego que lleves a Emma al hospital primero. Tengo miedo. Olivia lloró lastimosamente y agarró la manga de James, suplicando. Sentí un líquido cálido fluyendo debajo de mí. Miré a James,
Mi tono era urgente y ansioso. James, salva a nuestro bebé. Sin embargo, James ni siquiera me dio una mirada. Cogió al bebé y corrió hacia el coche. La sangre debajo de mí empapó la mayor parte de mis pantalones. Soporté el intenso dolor, me arrastré hacia adelante, busqué en el bolso mi teléfono y usé mi última fuerza para llamar al número de emergencia. Cuando abrí los ojos, lo que me recibió fue un lugar lleno del olor penetrante del desinfectante. Lo primero que hice fue tratar de extender la mano y tocar mi barriga. Cama 54, ¿estás despierto? La enfermera notó mi movimiento. Informa a un familiar que venga y complete los trámites. Enfermera, mi bebé. Eres todavía joven. Definitivamente tendrás hijos en el futuro, dijo la enfermera mientras cambiaba la perfusión, consolándome suavemente. En aquel momento, mi corazón dolió como si estuviera siendo retorcido, y las lágrimas brotaron involuntariamente. Levanté la cabeza y miré a la enfermera a través de mis lágrimas. ¿Has informado a mi marido? ¿Ha estado aquí? La enfermera dudó por un momento. Intentamos contactarlo, pero no contestó el teléfono. Tu cuerpo todavía es muy débil y necesitas descansar bien. Si necesitas algo, puedes tocar la campana en cualquier momento. Después de decir esto, la enfermera cerró suavemente la puerta, dejándome sola en mi dolor. La paciente de la cama 54 tuvo una hemorragia masiva y un aborto. ¿Por qué no hemos visto al familiar? Pobrecita. Esta vez, ha dañado su capacidad fundamental. Temo que no podrá quedar embarazada en el futuro. ¿No poder quedar embarazada en el futuro? Estas palabras resonaron en mi mente, y sentí un mareo. ¿Qué? Por favor, dilo de nuevo. Mi voz temblaba mientras quería desesperadamente una respuesta negativa. Las enfermeras no esperaban que estuviera allí. Se miraron el uno al otro y callaron. Esto no puede ser cierto. Murmuré para mí misma, mi voz era tan baja que casi no se podía oír. Debe haber un error en algún lugar. Debe haber. Traté de convencerme de que todo esto era un error que se podía corregir. Después de volver a la habitación, llamé a James inmediatamente. James, por favor, contéstame. Las lágrimas gradualmente difuminaron mi visión. Agarré el teléfono con fuerza, y mis nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. Sin embargo, James no escuchó mi plegaria y colgó el teléfono decididamente. No me rindí. Llamé varias veces más hasta que escuché el tono ocupado en el teléfono. Como si toda mi fuerza se hubiera drenado, me deslicé hacia abajo y me senté en el suelo, sintiéndome completamente desesperada. Mis padres me ayudaron a hacer los trámites de alta. Tan pronto como supieron que estaba en el hospital, mis padres vinieron corriendo desde el campo. No dijeron mucho. Solo hicieron mi equipaje con los ojos rojos y se prepararon para llevarme de vuelta a nuestro pueblo natal. Cuando estábamos esperando un coche en la entrada del hospital, casualmente nos encontramos con James, que estaba consolando y sosteniendo a Emma. Papá, mamá, ¿por qué están en el hospital? James entregó el bebé de sus brazos a Olivia. Mis padres gruñeron fríamente y se volvieron sin decir una palabra. ¿No te sientes bien? ¿Por qué no me dijiste? Podría haber venido a recogerte. En la silla de ruedas, estaba bien envuelta y mantuve la cabeza baja. Mi padre respiró hondo y de repente dio un puño. Este puño fue con toda su fuerza, y la sangre inmediatamente salió de la esquina de la boca de James. Tanteó unos pasos antes de poder mantenerse en pie. No tienes derecho a llamarme papá. La voz de mi padre estaba llena de enojo. Ava tuvo un aborto y estuvo hospitalizada. ¿Dónde estabas? En más de 10 días, ¿viniste a verla siquiera una vez? Me dijiste que la tratarías bien. ¿Así es como lo haces? ¿Un aborto? Había incredulidad en los ojos de James. Lo siento. No sabía. Mi padre se volvió más y más agitado a medida que hablaba. Por supuesto que no sabías. Has estado con otra mujer todo el tiempo. ¿Aún tienes a Ava de nuestra familia en tu corazón? A lo largo de todo el proceso, no le eché un vistazo a James ni una sola vez. Papá, interrumpí. El coche está aquí. Vamos. Las palabras de mi padre fueron como un rayo que impactó a James, y él no pudo recuperarse durante mucho tiempo. ¿Embarazada? ¿Aborto? Recordando los ojos suplicantes de Ava mientras yacía en un charco de sangre aquel día y los más de 10 llamadas perdidas, James quería golpearse varias veces. De noche, James encontró la caja de regalo que Ava había escondido en la parte inferior del armario. Tenía en sus manos el formulario de prueba de embarazo y lloró en silencio. Din don. Al día siguiente, sonó el timbre de la puerta. James estaba en la puerta, con un aspecto desaliñado. Ava,
No esperaba que las cosas terminaran así. James tembló mientras extendía el formulario de prueba de embarazo. Vine a disculparme contigo, Ava. Eso realmente no era mi intención. Cuando vi ese papel, mi corazón tembló y mis ojos se sentían agrios. James bajó la cabeza, y las lágrimas cayeron sobre el papel. Se atragantó y dijo, «Esta es la primera vez que lloro frente a ti, Ava». Aunque estaba conmovida en mi corazón, todavía cerré resueltamente la puerta, echando a James afuera. James se negó a irse. Se arrodilló con un golpe enfrente de la puerta y vertió su arrepentimiento con lágrimas en sus rostros. Sin embargo, yo simplemente me apoyé en silencio en la puerta, escuchando su confesión, cerrando los ojos de dolor y llorando en silencio. La confesión de James duró toda la noche. Para cuando amaneció, su voz ya estaba ronca. Me senté detrás de la puerta, escuchando la voz de James que se fue debilitando gradualmente hasta que desapareció. Sabía que se había ido. Y nunca abrí la puerta. Pensé que James se rendiría, pero para mi sorpresa, volvió a aparecer. Cada noche, estacionaba su coche abajo de la casa y se apoyaba en la puerta del coche, mirando en la dirección de mi habitación. Estaba en la ventana, mirando la figura familiar abajo, sintiendo una mezcla de emociones en mi corazón. James, el hombre que alguna vez hizo latir mi corazón pero ahora lo hace doler, había estado agachado abajo de la casa durante 3 días consecutivos. Los vecinos comenzaron a susurrar y a echar glances curiosos a mi casa de vez en cuando. Estaba esperando abajo con ojos llenos de suplicio y expectativa. Sabía que si no dejaba a James entrar, esta farsa podría continuar sin fin. Un sentimiento de impotencia se apoderó de mí. Tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Finalmente, respiré hondo, bajé de la casa y traje a James de vuelta adentro. Mientras entraba a la casa, James tenía una expresión complicada en su rostro, una mezcla de alivio y profunda culpa. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final, solo bajó la cabeza y dijo suavemente, «Ava, yo no le dije que siguiera». Me volví y me senté en el sofá, mis manos entrelazadas fuertemente. James siguió en silencio y se paró enfrente de mí. La distancia entre nosotros parecía un mundo de diferencia. El ambiente en la habitación era pesado, y el aire parecía haberse congelado. «¿Qué es lo que realmente quieres?». Rompí el silencio primero, mi tono frío. James levantó la cabeza, su voz ronca. «Sé que no debí haber tratado de esta manera contigo. No espero que me perdones inmediatamente, pero espero que puedas darme una oportunidad de compensar mi error, Ava». No respondí de inmediato. Mi mirada se detuvo en el rostro de James como si estuviera buscando algo. Después de un largo rato, dije lentamente, «James, nunca podré tener un hijo de nuevo». Mi voz tembló ligeramente. Traté de mantener la calma, pero mi corazón estaba en un tumulto. Los ojos de James parpadearon con sorpresa, y su corazón dolió. Estaba lleno de culpa y autorreproche. «James, muchas cosas han pasado durante este tiempo. En tu corazón, soy mucho inferior a Olivia». Respiré hondo, mi voz era calmada y firme. «Quizás, esto es solo una falta de amor. Mi apasionado amor también se apagará por tu frialdad. James, gracias por darme la respuesta. Estoy realmente cansada. Vamos a terminar esto aquí». No dije nada más. Me volví y caminé hacia la ventana, mirando el mundo afuera. «Ava, sé que he cometido un error irreparable. Ignoré tus sentimientos. Yo perdí a nuestro hijo y casi te perdí a ti». La voz de James tembló, y cada palabra parecía ser extraída de las profundidades de su alma. Un rastro de dolor en mis ojos, pero rápidamente fue reemplazado por indiferencia. «Es demasiado tarde. No, te ruego, dame una oportunidad. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa siempre y cuando pueda compensar mi error». La voz de James estaba llena de desesperación. Me callé, mirando al hombre que alguna vez amé profundamente, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Pero algunas heridas están destinadas a no curarse, y algunos errores no pueden ser compensados. James se acercó, se arrodilló en el suelo, me abrazó por detrás y enterró su cabeza en mi lomo. El tiempo pareció detenerse en este momento, y los destinos de los dos parecían en peligro. Después de pensar durante mucho tiempo, suspiré y hablé. «James, dame algo de tiempo y espacio para que ambos podamos pensar cuidadosamente si realmente podemos volver a ser como éramos». Lo sé, Ava. Estoy dispuesto a probarlo con mis acciones. Estoy dispuesto a esperar, no importa cuánto tiempo tarde». James lloró de alegría. «James, esta es la segunda oportunidad que te estoy dando.
Bajo un cuidado minucioso, me recuperé rápidamente, y James me llevó de vuelta a casa. La noche fuera de la ventana estaba nublada. Me encorvé a un lado de la cama, con la espalda hacia James, y mi cuerpo temblaba ligeramente. James dio palmadas en la colcha y llamó suavemente, «Ava». Mi cuerpo se tensó por un momento, y una ola de náusea subió a mi garganta. No me volví. En cambio, cerré los ojos y fingí estar durmiendo profundamente. James soltó un profundo suspiro. Sabía que esta noche sería larga y dolorosa. Acostado al otro lado de la cama, James cerró los ojos, tratando de encontrar un poco de paz. En la oscuridad, abrí los ojos, y mi visión se desvió por las lágrimas. Resultó que físicamente había llegado a odiar a James. La promesa original solo dejó una oportunidad. Las estaciones cambiaron, la primavera dio paso al otoño, y 3 años pasaron en silencio. En estos 3 años, cuidé bien a James en su vida cotidiana, pero mi actitud hacia él era distante y educada. Aunque dormíamos en la misma cama, nunca tuvimos relaciones sexuales de nuevo. Su entusiasmo se enfrió gradualmente. Desde negar la súplica de ayuda de Olivia, hasta ayudarla en secreto detrás de mi espalda, y ahora hacerlo abiertamente, James seguía probando mi actitud. Y yo no me importaba en absoluto. Solo estaba esperando una oportunidad de irme abiertamente y hacer que él no pudiera negar mi salida. La escena que presencié en el aeropuerto fue mi mejor razón. Beep, beep. El coche se detuvo en el camino, causando un atasco, y el coche detrás sonó la bocina. James estaba a punto de salir del coche para discutir. Lo detuve. Madura, James. Ava, ¿realmente no podemos seguir? James me miró de reojo, sus ojos llenos de súplica. ¿No esperabas ya este final? Volví la cabeza para enfrentarme a los ojos de James, y la esquina de mi boca se curvó en una sonrisa cruel. Cuando perdimos a nuestro hijo. El hijo siempre había sido una espina en nuestros corazones, y no nos atrevíamos a mencionarlo. Volver a mencionarlo era como infligir 1000 unidades de daño al enemigo mientras sufríamos 800 unidades de daño nosotros mismos. James encendió el coche de nuevo, sus manos agarrapando el volante se ponían blancas por la fuerza. Dentro del coche, ninguno de nosotros dijo nada más. Fuera del coche, las luces neón parpadeaban, y las luces de los coches eran como luciérnagas. Después de llegar a casa, James se escondió inmediatamente en el estudio. Llamé a una empresa de mudanzas y rápidamente empaqué todas mis cosas. Durante mi viaje de negocios, había confiado a un intermediario la renta de una casa. Antes de irme, sosteniendo el acuerdo de divorcio con mi nombre ya en él, abrí la puerta del estudio. Dentro de la habitación, James estaba sentado encorvado frente a la mesa, con un aspecto abatido. Firma. No quiero que nos separemos de una manera desagradable. Demos un poco de dignidad el uno al otro, empujé suavemente el acuerdo hacia él. James no se movió. Déjame ir, James, empujé el acuerdo aún más cerca. James levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos. ¿No estábamos de acuerdo en que me darías 3 oportunidades? Ava, ¿por qué eres tan despiadada? No expliqué más. Solo lo miré en silencio. Después de un largo rato, James finalmente tomó el bolígrafo y lo firmó con pesar. Al día siguiente, cuando salí de la oficina civil, sentí un sentido de alivio sin precedentes. Ya no tenía que estar con los nervios de punta, y ya no tenía que preguntarme si James me amaba o no. En contraste con mi felicidad, James parecía un poco solemne. ¿A dónde vas? Déjame llevarte. James abrió la puerta del asiento del pasajero. No es necesario. No está de camino, dije. Hice un gesto para llamar un taxi y saludé a James. Cuídate, James. Estas palabras eran realmente sinceras. James estaba allí, mirando en la dirección donde me había ido, sin moverse durante mucho tiempo. Después del divorcio, dediqué todas mis energías a mi carrera. Pronto, fui nombrada gerente del departamento de negocios y enviada a la sucursal en Nanchen. Allí, volví a conocer a William. Al enterarse de que estaba soltera de nuevo, William me lanzó una feroz persecución. Mandó flores a mi oficina todos los días e incluso invitó a los compañeros de mi departamento a tomar té de leche y a comer de vez en cuando. Sobornados por él, mis compañeros hablaban de sus méritos delante de mí todos los días. También le dije con franqueza el hecho de que no podía tener hijos, pero William dijo que no le importaba en absoluto. Los padres de William eran aún más tolerantes y celebraron nuestra boda lo más pronto posible. Después del matrimonio, William y yo adoptamos una niña de un orfanato y le dimos el apodo de Sofía. Después, James se casó con Olivia.
Escuché que James tuvo relaciones sexuales con Olivia mientras estaba borracho y Olivia quedó embarazada de su hijo. Al principio, James no quería casarse con ella. Fue Olivia quien le contó a los padres de James que estaba embarazada y amenazó con abortar si James no se casaba con ella. Así que James tuvo que casarse con ella. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. En esta vida, William, Sofía y yo estamos viviendo una vida muy feliz. Capítulo extra. La próxima vez que vi a James fue en el hospital. William y Sofía me acompañaron a una consulta prenatal. Ya estaba embarazada de 7 meses. Incluso el médico dijo que era un milagro. Ava. Era James. Parecía un poco desaliñado y los pares de esposas en sus muñecas eran particularmente llamativos. ¿Tú, estás embarazada? La mirada de James cayó en mi barriga y un rastro de sorpresa pasó por sus ojos. Antes de que pudiera responder, el policía detrás de James lo instó. Mientras pasaba por mi lado, James dijo suavemente, «Felicidades, y lo siento». Escuché de las personas alrededor de que después de que James se casó con Olivia, se peleaban constantemente. Esta vez, accidentalmente hirió a alguien y fue arrestado por la policía. Justo entonces, la enfermera llamó. Sonreí, tomé las manos de William y Sofía, y caminamos juntos hacia la sala de examen para dar la bienvenida a la llegada de la nueva vida.